Abrimos nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Yo lo leo, sígalo con su vista. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomóle entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Oremos. Mi Dios, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a exponer tu palabra. Mi Dios, yo reconozco que soy un siervo inútil, inmundo, de labios impuros, pero como siempre te lo pido, por amor a tu Hijo Jesucristo, por amor a tu santa palabra y por amor a este hermoso grupo, a estas preciosas almas, bendiga la enseñanza, guía mis labios, que tu Espíritu Santo fluya, redarguya, convenza. Mi Dios, tomemos decisiones para honra y gloria tuya. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos leyendo segundo libro de Reyes en el reinado de Joacás. Pues se dio, hermano, el tiempo en que ya el profeta Eliseo llegara a morir. Nos dice ahí el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Incluso, hermano, los hombres de fe, los hombres de milagros como Eliseo que hemos leído, cómo Dios usó para, hermano, guiar al pueblo de Israel, cómo Dios usó, hermanos, para hacer milagros y señales. Pero, hermano, lamentablemente también los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres, pues algún día tienen que morir. Y no estamos, bueno, no me incluyo con los grandes hombres, ¿verdad? Pero, hermano, y no son inmunes a la enfermedad. Aunque este profeta había sanado a otros, ahora, hermano, Dios usó esta enfermedad para llevarse. ¿Sí? Dios puede usar varios métodos y Dios es soberano, hermanos, y Él decide cómo finalizamos nuestros días, cómo vamos a morir, ¿verdad? Contrario a lo que la gente piensa, ¿verdad? Hay pastores que lamentablemente pues no fallecen así. Hay pastores o grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios, pues a veces a través de una penosa enfermedad, ¿verdad? Pastores, yo he sabido, y esposas de pastor, a través de cáncer, a través de una larga batalla, lucha contra el cáncer. Hermano, el cáncer es una enfermedad muy penosa, muy dolorosa. Otros, usted sabe, en la pandemia, hermanos, 2, 3 pastores conocidos míos, dos fueron mis maestros en el colegio bíblico, también fallecieron durante la pandemia del COVID. Entonces, hermano, eso es una gran enfermedad, es una gran verdad, y Dios, hermano, puede utilizar cualquier medio, cualquier forma de llevarnos a su presencia. Amén. Eh, También hay que tomar en cuenta que hay gente, pues, que muere jóvenes. Yo sé de un pastor que me gusta escucharlo y estudiarlo. Hermano, ya va más de 80 años, tendrá 83 aproximadamente, 83 años, hermano, y lo veo entero. Yo veo cómo sube la plataforma, sube el púlpito y entero, y se avienta 2, 3 horas ahí enseñando, ¿verdad?
lamentablemente también he sabido de gente joven, muy joven, que ha fallecido. Pero ve, hermanos, a partir de este estudio vamos a ver varios temas a través de la muerte de Eliseo. Quiero que veamos un texto en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Es un texto para todos los presentes aquí en este auditorio, pero también, hermano, para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Dice allí en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 27, ¿qué leemos ahí? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si Cristo no viene antes, hermano, ese es el destino que todos vamos a pasar. La muerte física. Todos. De una vez ganando almas, me encontré un grupo de niños, ¿verdad? Entre 8, 9, 10 años. Había unos más chiquillos, ¿verdad? Y los junté, a ver, vengan, les doy estos folletos. ¿De qué se trata? Mire, les dije, ¿ustedes están seguros cuando mueran que su alma va a ir al cielo? Y hermano, un chamaquito comenzó a llorar y se espantó. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Comenzó a gritar, hermano, entró en pánico. Ya no pude hablarle a los chamacos, hasta me espanté, pensé que sus papás iban a salir a reclamarme. Yo recuerdo al hijo de un señor con el que trabajaba un día almorzando. Él sí ya tenía unos 9, 10 años, cayó en la razón de que todos vamos a morir. A esa edad descubrió que íbamos a morir. Y me preguntó a mí, su papá ya le había platicado, me dije, oye Lupe, me dice ella, Lupe, ¿es que vamos a morir todos? Le digo, sí, Rafita, sí, todos vamos a morir. Y se quedó preocupado, pero le digo, pues no te preocupes, todos vamos a pasar por ahí. Ganando almas igual, tocando una puerta, sale una señora. ¿De qué se trata este folleto? Digo, mire, ¿usted está segura cuando llega a morir su alma va a ir al cielo? ¿Y cómo usted viene aquí a la puerta de mi casa diciendo que me voy a morir? No, espérese. Cuando usted llega a morir, no. ¿Cómo usted viene a desearme la muerte? Hermano, me tuve que ir de ahí porque pensé que me iba a pegar. Pero hermano, esa es la realidad. Existe la muerte. Hermano, hermano, vivimos todos como si no fuéramos a morir. Pero hermano, vamos a morir. La Biblia dice claramente, lo vimos no sé si la semana pasada en el Salmo 90, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Hay que entender que nuestros días tienen un límite aquí sobre la tierra. Y si Cristo no viene antes, hermano, esa es la realidad. Tarde o temprano vamos a cruzar ese umbral que nos separa con la eternidad, que es la muerte. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña de la muerte. Algo muy interesante que dice aquí este texto que acabamos de leer, y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez. Y hermano, hasta la misma muerte nos enseña asuntos espirituales. ¿Por qué la gente no se ha puesto a pensar por qué existe la corrupción en el mundo? ¿Por qué las flores se marchitan? ¿Por qué, hermano, como dice, nada es para siempre? ¿Por qué los animales llegan a morir? Y hermano, ¿por qué nosotros llegamos a morir? ¿Por enfermedad? ¿Por accidente? ¿O por la edad, hermano? Pero eso es una realidad para todo ser vivo en este mundo. Por muchos adelantos científicos, por mucho que traten, hermano, de avanzar en asuntos médicos, hermano, en tecnologías, en implantes, y gente tratando de investigar, hermano, la eterna juventud. Pero, hermano, algo con la cual la humanidad no puede es contra la muerte. Está establecido. Pero ¿por qué existe la muerte? Dice allí en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. ¿Ya estamos allí?
eh, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿De qué nos está hablando ahí, hermanos? Del pasaje en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron el único mandamiento que Dios le puso, que no comieran, hermano, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comieran, ¿qué dijo Dios? Ciertamente morirán. Y hermano, y eso es pecado. Pecado es infracción de la ley. Dios da mandamientos que se deben de incumplir. Cuando los incumplimos, los quebrantamos, y hermano, y eso ya es un pecado. Y Dios, en su santidad, tiene que castigar el pecado y tiene que condenar el pecado. Y todos conocemos el texto, porque la paga del pecado es muerte. Y allí, hermano, entró la muerte. Cuando Dios cuestiona a Adán, ¿qué hiciste? Y cuando Adán confiesa su pecado, dice, ahora la maldita será la tierra. Comerás tu pan ¿con qué? Con el sudor de tu frente. Del polvo eres y al polvo volverás. Ahora la tierra te va a dar espinas y cardos. Con el pecado, hermanos, vino la maldición. Con el pecado vino la corrupción, vino la muerte, vino el miedo, vino la vergüenza. Hermano, entonces el pecado es resultado de la muerte. No siempre fue así. En el jardín del Edén Dios puso el árbol de la vida. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, Dios los expulsó del jardín del Edén para que no alcanzaran el árbol de la vida y vivieran para siempre. Porque, hermano, el pecado nunca puede ser bendecido. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la razón, hermano, por la cual todos nosotros tenemos, hermano, ese destino. Si Cristo no viene antes, hermano, todos nosotros tenemos una cita con la muerte. Se oye feo, pero esa es la verdad, esa es la realidad, ese es con lo cual tenemos que vivir todos los días, hasta el fin de nuestros días sobre esta tierra. Pero las buenas noticias, como siempre digo, hermanos, que es el Evangelio, nos dice ahí mismo, en Romanos, capítulo 5, versículo 17 en adelante, ¿qué dice? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿qué nos dice? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué nos dice? Sobreabundó la gracia. Para que así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esas son las buenas noticias. Hay muerte en la creación. Hay muerte en todos los hombres. Por la desobediencia de Adán, hermano, todos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Y al ser pecadores, hermano, hay muerte, muerte física y muerte espiritual. Pero, hermano, cuando Cristo aparece, hermanos, dice la Biblia claramente, por la desobediencia de uno, o sea, de Adán, entró el pecado y entró la muerte para todos nosotros. Dice, por la obediencia de uno, ¿de quién? De Cristo, ahora vino la vida para todos nosotros. Cristo claramente lo dijo, no he venido a abrogar la ley, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Cristo cumplió la ley por nosotros y debido a su obediencia, la justicia de Cristo es imputada a todos los creyentes. De modo, hermanos, que ya no vamos a sufrir la muerte física.
perdón, no vamos a sufrir la muerte espiritual, la segunda muerte, sino la muerte física solamente. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, hasta que Cristo venga, si Cristo no viene antes, hermano, ese es el destino de todos los hombres. ¿Qué? La muerte física. Ahora todos quisiéramos, ¿verdad? La Biblia no se nos dice de qué muerte al final falleció el profeta Eliseo. Simplemente nos dice que enfermó y después falleció, murió. Todos quisiéramos una muerte, pues no sé, tranquila y en paz, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? ¿Cómo quisieras morir? Muchos dicen, pues de viejo y en mi cama. Veo una esperanza o una promesa que hay ahí en el Salmo 41. Los Salmos 41, versículos 1 en adelante. Salmos 41, versículo 1 al 3. ¿Estamos ahí? Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Qué dice el 3? Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad, ¿verdad? Que Dios no lo quiere, ¿verdad? Si llegamos a estar postrados en cama en una enfermedad, pues hermano, aquí Dios nos da una promesa. Si pensamos en el pobre, hermano, Dios da promesa de que nuestra muerte por lo menos no va a ser pues penosa o dolorosa. Pero hermanos, no lo sabemos. ¿Sí me estoy escuchando? No lo sabemos. Pero el justo aún en la muerte tiene una esperanza. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Vea Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Ya lo estamos viendo. Versículo 26. ¿Qué nos dice acerca de la muerte? Y el postrer enemigo que será destruido es ¿quién? La muerte. Entonces, hermano, aquí vemos que la muerte es un enemigo. Es un enemigo de Dios, aunque es un instrumento de Dios, es un enemigo. Es un enemigo de nosotros los hombres. Hermano, qué ridículo y qué absurdo, hermanos, que digan la Santísima Muerte. No sé de qué consiste ese culto a la Santísima Muerte, pero de Santísima no tiene nada, ¿verdad? Que le rezan, que le adoran, que los libre de la muerte, hermano. Nadie va a escapar de la muerte física. Si Cristo no viene antes, nadie se va a escapar de la muerte física, menos los incrédulos. Menos los incrédulos. Y hermano, la adoración a la Santísima Muerte es idolatría. Y dice los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos van a tener su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ay de aquellos hermanos que adoran a la Santísima Muerte. Porque hermanos, si no se arrepienten, su destino va a ser el lago que arde con fuego y azufre. Y qué terrible y horrenda decepción se va a llevar en aquel día. Porque aquí la Biblia dice que la muerte es ¿qué? Es un enemigo que al final va a ser destruido. Continuamos leyendo ahí en el versículo 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. ¿Pero quiénes? Aquellos que depositan su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Verdad? No podemos escapar de la muerte física, al menos que Cristo venga antes. Aquí dice claramente, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
hermano, porque este cuerpo que tenemos es un cuerpo corruptible, es un cuerpo de pecado, es un cuerpo que contiene naturaleza pecaminosa y no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que ser, ¿qué? Transformado. ¿Me está siguiendo? Ahora, Jesús claramente lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Lo único que va a hacer la diferencia, que no suframos el daño de la segunda muerte, que es en el lago que arde con fuego y azufre, es nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Esa es, hermano, la victoria que se va a tener sobre la muerte. En este momento hay muerte, está establecido que muramos una sola vez. Pero aquí el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos está dando la gran promesa, hermanos, que si no todos morimos, como dice aquí, no todos dormiremos, pero seremos, ¿qué? Transformados. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo, aquellos que murieron antes que nosotros. Y si nosotros, óigame bien, tenemos la bendición de estar vivos para la segunda venida de Cristo, hermanos, no vamos a sufrir el daño de la muerte física. Seremos, ¿qué, hermanos? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ve, hermano, lo maravilloso de la promesa de Dios. Y, hermano, personas como Pablo hace casi 2000 años murieron con esa esperanza, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, no, para no sufrir el daño de la muerte física. Pero, hermano, no sabemos cuándo Cristo venga. Por eso siempre decimos, si Cristo no viene antes, todos vamos a sufrir la muerte física. Por eso al final de la Biblia, al final en Apocalipsis nos dice, oh, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Cómo no quisiéramos que Cristo viniera ya? Amén, hermanos, para no pasar por ese trance, para no pasar por ese difícil trago que es la muerte física. ¿Quién lo quiere pasar? Nadie. Yo he escuchado hermanos que dicen, yo no me da miedo la muerte, me da miedo el proceso. Así me está escuchando. Porque no sabemos cómo va a ser el final, nuestro final. Aquí vemos la Biblia que dice de Eliseo, de la enfermedad que murió. Eliseo murió resultado de una enfermedad. No sabemos nuestro fin. Dios quiera que nos dé un buen fin, un dulce fin, o si no, mucho mayor que Cristo ya que viniera, que venga. Amén, hermano. Esa es la gran promesa. Versículo 53. Porque es necesario, ¿qué nos dice ahí? Que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte que en victoria. Ya la muerte ya no va a existir. Esa, hermano, es la gran promesa que tenemos todos aquellos que hemos invocado a Cristo como Señor y Salvador. Esa es una bienaventurada esperanza. Porque hay gente, hermanos, que no sé en qué están confiando y el día que lleguen a morir, mucha gente dice, pues ya, me acuerdo un señor que decía, yo ya me puedo morir en paz, yo ya viví, ya disfruté, ya lo bailado, ¿quién me lo quita? Y yo dije, bueno, si no se arrepiente de Cristo Jesús como Señor y Salvador, va a estar retorciéndose. Se oye feo, pero va a estar retorciéndose en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahí es donde el Señor Jesús dice claramente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde? Entonces, hermano, la muerte física es una realidad por la cual tenemos que vivir todos los días. Pero la esperanza, hermano, la esperanza, si usted efectivamente ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, cuando cierre sus ojos en este mundo y dé su último aliento, hermanos, como escribieron los apóstoles, va a estar en la presencia del Señor y se va a cumplir la promesa que el Señor Jesús le dijo al ladrón en la cruz del Calvario cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor Jesús, ¿cuál fue? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? No sé ustedes, yo siempre pensando, ¿cómo será el cielo?
¿Cómo será cuando yo esté dando mis últimos alientos? ¿Cómo será el despertar allá de aquel lado? No lo sabemos. Pero hermano, hasta que no lo veamos ese día, ahora sí, hermanos, va a ser cumplida nuestra fe. Por eso dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén, hermanos. Dice allí en nuestro estudio, en segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. ¿Quién era este Joás, hermano? Pues lo vimos en la semana pasada, hermanos. Este Joás, el rey de Israel, hermano, era un rey, hermano, que no era no muy fiel al Señor. Entonces, hermano, él cuando se entera que Eliseo estaba muriendo, pues vino a verlo, hermanos, para que pues, le diera una última profecía. Algo que dice interesante ahí cuando dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. No voy al texto, hermanos, por el tiempo, pero fueron las mismas palabras que este moribundo Eliseo, cuando estaba joven, le dijo al profeta Elías, cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Cuando Eliseo sabía que ya Elías iba a ser llevado al cielo, le dijo las mismas palabras. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué indican estas palabras, hermano? Cuando Joás la pronuncia, él estaba, hermanos, con estas palabras reconociendo, hermano, que solamente el poder de Israel estaba en la presencia del profeta, porque el profeta traía revelación de Dios, traía palabra de Dios al pueblo, y ahí estaba el verdadero poder de la nación de Israel en obedecer y poner en práctica la palabra de Dios revelada a través de quién? A través de su profeta. Aunque Joás, hermano, era un falso adorador de Dios, por lo menos tenía un respeto por Dios y por lo menos tenía una consideración de su profeta. Hermano, y es una gran lección para nosotros. Nosotros conocemos de la palabra de Dios. Y hermano, nosotros tenemos una responsabilidad con los incrédulos, con el mundo, con los infieles. Joacás fue a ver a Eliseo cuando él ya estaba moribundo. Joacás tenía muchos problemas y él estaba buscando dirección de Eliseo. Vea lo que nos dice el Salmo, por favor. El Salmo 4. Yo creo voy a dejar esta enseñanza a la mitad, porque todavía hay muchos aspectos que cubrir. No, todavía. Salmo 4, versículo 11. ¿Qué nos dice? Perdón, Salmo 4, versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿qué dicen, hermano? ¿Quién nos mostrará el bien? Aunque el mundo rechaza la palabra de Dios, aunque el mundo, hermano, no quiere saber nada de las cosas de Dios, siempre, hermano, hay afuera gente que quiere conocer la verdad. Gente que está hambrienta, que tiene hambre y sed de justicia. Y es nuestra responsabilidad como creyentes mostrarles la luz. Eliseo estaba muriendo, estaba en sus últimos días, estaba agonizando. Y hermano, Joás corrió para obtener una última bendición, una última palabra. Hermano, nosotros tenemos esa responsabilidad también. Ve, hermano, lo que nos dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. ¿Qué nos dice ahí? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué?
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la gran responsabilidad. Adelante en el 13 dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Si la sal pierde su función de preservar los alimentos, ¿de qué sirve la sal? De nada. Si una luz se enciende y se esconde debajo de una caja, ¿de qué sirve? De nada. Hermano, si los cristianos, usted y yo que conocemos la verdad, no la mostramos al mundo, no preservamos al mundo de la putrefacción, de la corrupción, entonces, hermano, ¿para qué estamos aquí? ¿Cómo somos de bendición al mundo? Es lo que el Señor Jesús nos está exhortando. Hermano, por eso debemos orar a Dios que tengamos un buen testimonio. Hermano, fallamos, nos equivocamos. Hermano, tropezamos. Y hermano, el mundo nos está observando. Y en lugar, hermano, de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano, la gente solamente está viendo nuestros defectos, nuestros errores, nuestros malos testimonios. Hermano, eso sí nos debe de preocupar. Tenemos que orar. Orar que Dios nos dé un buen testimonio. Que Dios nos dé un corazón limpio y un espíritu recto. Para ser de honra y de gloria y que la gente glorifique a Dios a través de ¿qué? De nuestro testimonio. Filipenses, capítulo 2. Continuando con este tema. Cuando Joás fue a buscar al moribundo Eliseo, buscando una bendición, buscando una última dirección, una última guía. Esa es la responsabilidad que usted y yo como creyentes tenemos ante el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Qué nos dice? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, ¿qué dice? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué nos dice? Resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que mostrar la luz. Yo recuerdo una ocasión, vino a mí un profesor de secundaria, un vecino. Dijo, hermano, le quiero hacer una pregunta. Dígame, vecino. Aquí en mi casa, usted sabe, aquí era una cervecería, se practicaban cosas feas, cosas malas. Ahora ya es mi casa, aquí viene a vivir mi familia. Y me he encontrado ahorita escombrando y arreglando. Me he encontrado así boluchitos, bultitos así con cositas adentro, cositas de brujería, hechicería. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué puede suceder? Y yo le dije, mire, a lo que usted le teme, usted le da poder. ¿Sí? Pero si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, y así, hermano, se va a sorprender a mí 2, 3 personas que no son cristianos, que no son ni de la iglesia, vienen a pedirme consejo acerca de temas, ¿verdad? De la Biblia. Porque saben que uno conoce de la palabra de Dios y ellos quieren hacer lo más y mejor posible. Entonces, hermano, usted y yo tenemos esa responsabilidad de tener conocimiento de la palabra, de enseñarlo, pero hermano, también de practicarlo para que la gente vea que somos, ¿qué? Luz. Es un gran trabajo, es una gran responsabilidad. Y tenemos, aquí dice, no se los leí, hermanos, pero arribita de este pasaje que leímos, dice allí en el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con qué? Con temor y temblor. No significa que se vaya a perder la salvación. La salvación no se pierde, amén. Lo que está diciendo ese texto, que como personas salvas, tenemos que ocuparnos en los asuntos de personas salvas. ¿Me está siguiendo? No podemos estar ocupados en las cosas del mundo. Nuestra prioridad debe ser, hermano, buscar las cosas de arriba, seguir a Cristo, cómo ser de buen testimonio, cómo ser de bendición, cómo, hermano, crucificar nuestra carne y vivir para la honra y la gloria de Dios. Amén, hermano.
Esa es nuestra prioridad, esa debe ser nuestra meta. Entonces, hermano, vino Joás buscando a Eliseo, buscando una dirección. Hermano, y qué importante que siempre haya alguien que enseñe la palabra de Dios, porque sucede esto allí en Filipenses, no, perdón, Proverbios, capítulo 29, versículo 18. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué nos dice este pasaje? Sin profecía, ¿qué dice? El pueblo se desenfrena. ¿Qué es profecía, hermano? Es la revelación de la palabra de Dios a los hombres a través de un profeta. Ya no existen profetas. Toda la profecía está completa ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ahora, hermano, nosotros los predicadores, los pastores, hacemos la labor de profeta. ¿Qué hacemos? Le comunicamos a la gente la palabra de Dios. Porque si la gente no tiene profecía, ¿qué sucede? Se desenfrena. Se desenfrena, mire, hermano. Hermano, ¿usted cree que tienen conocimiento, temor de Dios aquellos que hacen sus fechorías? Aquellos, hermanos, que roban. Simplemente, hermano, la persona que roba. Ellos roban, hermano, sin darse cuenta de esos asaltantes. No saben sin darse cuenta el daño que están haciendo. ¿Sí? Hermano, una vez en el trabajo llegó, todavía trabajaba en una empresa de seguridad allá en el centro, en una empresa de cosas metálicas y todo eso. Me acuerdo que ya era un sábado en la tarde y me dice la de recursos humanos, mire, Poli, todavía no llega fulano de tal, aquí le dejo su sobre, se lo entrega, por favor. Sí, sí, cómo no. Y ya se fueron todos y ya como a las 2, 3 horas llegó fulano de tal, llega, encierra su camioneta porque era chofer. Poli, no le dejaron el carro. Sí, sí, mira, ahí está, ahí está. Ah, qué bueno, gracias, Poli. Y se va, sábado en la tarde, hermano. Regresa el lunes, ya para trabajar. Hermano, todo golpeado, con los ojos morados. Habla así todavía con un ojo así hinchado. Digo, ¿qué pasó? No, pues me asaltaron. Yendo de aquí en la micro, me asaltaron. ¿Y qué pasó? Pues me quitaron todo. Toda mi raya, hasta mi celular, todo eso. ¿Qué pasó, hermano? Todo golpeado. Y la familia, ya sin el salario de esa semana. ¿Sí me está escuchando? ¿Usted cree que lo considera un ratero eso? No, y cosas mayores perjudican a la gente. Los asesinos, los homicidas. Hermano, ¿tienen temor de Dios? No. ¿Por qué? Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Y por esa razón, hermano, nosotros también como creyentes tenemos que estar viniendo a la iglesia para escuchar predicación. Porque si no escuchamos predicación, hermano, ¿qué sucede con los hermanos y las hermanitas? Se enfrían y se van al mundo. Hay gente que dice, hermano, yo ya sé lo que va a predicar. Hermano, yo ya me sé la Biblia, ya no tengo que ir siempre. Hermano, pero para eso es la palabra de Dios, estar escuchando constantemente, hermano. Porque si una persona se aleja de la palabra, se aleja de la predicación, se aleja de la lectura, hermanos, comienza a pecar más a menudo, más a seguido. Dijo un pastor, la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. A ver, hermano. Por eso es importante, siempre que haya una persona que enseñe, dice allí ahora en Efesios capítulo 4. ¿Sí está aprendiendo algo, hermanos? Veo que está mucho en silencio, ¿verdad? Quiera Dios que este mensaje toque corazones, y hermano, y la gente tome decisiones, ¿verdad? Que ponga su fe en Cristo Jesús. Que, hermano, que sea más fiel en escuchar la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Hablando del Señor, ¿qué dice? Él mismo constituyó, ¿qué dice? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo me acuerdo, hermanos, cuando decidí ser pastor, venía a la iglesia
Un día fuimos a una conferencia a Cuernavaca, diciembre del año 2001. Escuché una predicación y yo pasé adelante, no pasé adelante, yo me quedé atrás, yo recuerdo. Hicieron el llamado, pero yo me quedé atrás. Atrás, ya se acerca el pastor. ¿Qué tienes, José? Y me vi todo, hermano, convencido, ¿verdad? Y dice, Dios te está llamando a predicar. Y yo llegué a mi casa bien contentos y haciendo ajustes para dedicarme a estudiar, para predicar. Y me dice una hermana, ay, otro pastor. ¿Para qué otro pastor? Mira, hermano. Claro, hay gente que no conoce y tiene conocimiento y temor de Dios. Pero hermano, ¿para qué son los pastores? ¿Para qué son los predicadores? Para que la gente crezca en la fe. Para que la gente, hermanos, como dice ahí, hermanos, se perfeccione para la obra del ministerio. Para eso estamos los pastores, no estamos de gusto, no estamos por negocio, no estamos por lucro. ¿Usted cree, hermano, que la iglesia es un negocio? Para algunos las agarran de negocio y hay otras iglesias que sí son negocios. Ay, hermano, pero aquí no, usted sabe, usted me conoce, ¿verdad? No lo hacemos por negocio. ¿Para qué, hermano? Para que la gente aprenda, para que la gente crezca en la fe, para que la gente, hermanos, tenga más comunión con Dios. Para eso son los pastores, para eso son los predicadores, para eso vino Joás, porque ya sabía que se estaba muriendo el profeta Eliseo y él vino por una última bendición, por un último consejo. Y vean lo que le dijo el profeta a Joás. Con esto vamos a terminar. Versículo 15, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 15. Y le dijo Eliseo, tomó un arco y unas saetas, o sea, unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta que consumirlos. El profeta Eliseo ya moribundo le dice al rey Joás, toma tus flechas, abre la ventana que da al oriente y dispáralas. Y comienza el rey a aventar las flechas. Y Eliseo da una bendición. Flecha de salvación del Señor. Flecha de salvación contra Siria. Así herirás a los sirios en Afec hasta consumir. De una forma simbólica, el profeta le está diciendo al rey que tire esas flechas para que pueda derrotar a los sirios, porque los sirios se habían convertido en un dolor de cabeza para Israel. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano, le está enseñando el profeta que esas flechas son un símbolo de la victoria que Dios le va a dar. Pero él tiene que obedecer las instrucciones del profeta. ¿Ya me está siguiendo? Luego le dice, versículo 18. Y le volvió a decir, toma las saetas, o sea, las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿qué dice? 3 veces. Hoy. Y se detuvo, no se espante. Entonces el varón de Dios, ¿qué dice? Enojado. ¿Se enojan los pastores? Amén, hermanos. A veces tenemos que poner nuestra cara, hermanos, de que, ay, hermanito, ¿y ya qué hacemos? No les puedes decir nada porque ya se sintió, ¿verdad? Ya ves como me enseñó mi maestro en el colegio. Perdóname, Florecita, si te marchité. Así nos decía nuestro maestro en el colegio. Enojado, el varón de Dios contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces, ¿qué? Derrotarás a Siria. Hermano, el rey Joás hubiera entendido que las flechas, el profeta Eliseo las estaba bendiciendo, las estaba utilizando como un símbolo para derrotar a Siria. Le dijo, golpea, avienta tus flechas al oriente, hacia Afec. Fue una ciudad estratégica de los sirios. Dice, así los vas a derrotar con esas flechas. Pero ahora golpea con las flechas la tierra. Pero lo otro que hizo, nomás que 3 veces. Y se enojó el varón. Si lo hubieras golpeado 5 o 6 veces,
hubieras acabado con Siria. Pero solamente 3 veces los vas a derrotar. ¿Por qué se enojó el varón de Dios? Porque, hermano, este hombre no hizo más, un esfuerzo más. Y es una gran enseñanza, hermano, para todos los creyentes que siempre hacen el mínimo esfuerzo para las cosas de Dios. ¿Sí? Hermano, quieren orar y a las 2, 3 oraciones quieren que ya Dios dé la respuesta. Vienen a la iglesia, vienen 1, 2, 3 veces y ya no quieren venir más. Orar, hermano, unos 5, 10 minutos y ya. Leer la Biblia unos 2, 3 días son fieles y ya. Hermano, ¿y cómo esperamos que haya un avivamiento? ¿Cómo esperamos o cómo espera usted esa respuesta de Dios, esa gran señal, hermano? Si siempre la gente hace ¿qué? El mínimo esfuerzo para las cosas de Dios. Entonces, hermano, tenemos que seguir disparando, porque el pecado, como Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Tenemos que seguir, hermano, haciendo nuestro máximo esfuerzo, hermano, para crecer en el conocimiento cristiano. En un día no va a entender la Biblia, en un día, en una semana, en un mes no la va a leer toda. Y ya cuando la termine de leer toda, ¿qué tiene que hacer? Volverla a leer. Es que no la entiendo. Pues léala y léala y léala hasta que la entienda. Pastores, que oro, pero no sé orar. Pues hermano, pues empieza a orar hasta que aprendas a orar. ¿Verdad? Y tengas esa hambre de orar siempre. Sal a predicar, sal a hablar a la gente de Cristo. Pastor, ya salí, pero pues nadie me hizo caso. No, hasta me aventaron el folleto, me lo rompieron en mi cara. Ya no voy a salir, hermano. Pues tienes que salir otra vez. Es que no sé qué decir a la gente. Pues sal 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿No dice la Biblia que el que gana almas es qué? Sabio. ¿Por qué se hace sabio? Hermano, porque tú sales a la gente y con sus preguntas tú vas aprendiendo. Yo recuerdo las primeras veces que salí a ganar almas, una vez le dije a una persona, usted cuando muera va a ir al cielo, y me dice, ¿y tú lo sabes? Sí, o sea, me agarró en curva. Pero yo llegué a mi casa, me puse a estudiar, dije, yo ahora ya no me la van a hacer. Amén, hermano. Ahí es donde la Biblia dice que el que gana almas es sabio, porque poco a poco vas a ir aprendiendo. Pero hermano, no tienes como este rey Joás solamente tocar 3 veces. ¿Qué dijo Eliseo? Si hubieras hecho 5 o 6 veces, los hubieras ¿qué? Derrotado. Hermano, por eso la Biblia dice crecer siempre en la obra de Dios. Estar siempre constante, hermanos, porque ¿sabe qué? El mundo siempre nos está bombardeando. El mundo siempre nos está atacando. Hermano, la carne siempre nos está atacando. ¿Y sabe quién? El diablo. Anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Por eso, hermano, la gran enseñanza, no minimicemos nuestros esfuerzos para la obra de Dios. Nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. Porque, hermano, la victoria, hermano, aquí claramente lo está diciendo Eliseo. Si hubieras seguido golpeando, hubieras alcanzado la victoria. Pero solamente 3 veces vas a pelear contra los sirios. Pero si hubieras seguido más, hubieras acabado hasta derrotarlo. Es una gran lección para nosotros. Y hermano, muchos cristianos simplemente hacen el mínimo esfuerzo para las cosas de Dios. Cuando la Biblia nos exhorta a que siempre crezcamos en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en la obra del Señor, ¿qué dice? No es en vano. Amén. Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Amado Padre, amado Dios, hemos expuesto tu palabra. Gracias por la promesa de la resurrección. Gracias, mi Dios, que tenemos la esperanza de la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Mi Dios, no sabemos el fin de nuestros días. No sabemos, solamente entendemos que cuando Cristo venga, los que estemos vivos, si tenemos esa bendición, seremos transformados. Pero si Cristo no viene antes, todos vamos a cruzar esa puerta que es la muerte física. Pero Señor, ayúdanos a vivir con esa esperanza. Así como hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús,
que es el autor y consumador de nuestra fe. En aquel día cuando cerremos nuestros ojos y demos nuestro último aliento, podamos allá en el cielo contemplar el rostro de Dios, contemplar la Jerusalén celestial, ver las calles de oro, ver a todos los creyentes de todos los tiempos con vestiduras blancas, donde ya no va a haber dolor, ni muerte, ni maldición. Ayúdanos a vivir con esa esperanza para santificarnos cada día más y anhelar tu regreso. Señor, ayuda a que la gente tome en cuenta a los pastores. Danos un buen testimonio. Esa es la responsabilidad que tenemos hacia el mundo. Una generación maligna y perversa, a las cuales le tenemos que mostrar la luz. Y Padre, que seamos cristianos esforzados, que dejemos a un lado siempre el estar escatimando tiempo y esfuerzo para las cosas de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que oremos sin cesar, que siempre estemos creciendo en la obra de Dios. Sigamos orando, hermanos, sigamos orando. Dios Padre, gracias por esta palabra y que sea de bendición para honra y gloria tuya. Oramos en Cristo Jesús.